Listo para convertirse en ley quedó el proyecto que aumenta las sanciones para los conductores ebrios. Durante la tramitación de la iniciativa se decidió postergar para marzo los temas de procedimientos y el aumento de las sanciones penales. Si bien la iniciativa busca generar una cultura etílica en los chilenos, ¿qué tan efectiva será esta nueva ley? Para conversar de este tema estamos con la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, Francisca Florenzano. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas tardes, Claudia. Bueno, tenemos un proyecto que tiene la unanimidad no solamente de los parlamentarios, sino da la impresión, por lo que uno puede percibir en la población, que la mayoría también lo considera un muy buen proyecto. Sobre todo cuando lamentamos en cada una de las fiestas que celebramos los chilenos la cantidad de muertos, efectivamente, por el alcohol como responsable. Bueno, este es un muy buen proyecto, un proyecto que estamos muy contentos que haya sido aprobado ayer finalmente, después de un periodo de tramitación, yo diría no tan largo. Yo creo que contamos con el respaldo del Parlamento y eso evidentemente es muy bueno. Y es muy bueno que podamos, yo digo como país, entender la urgencia que tenemos hoy en día con respecto a la conducción bajo el efecto del alcohol, pero mirándolo desde un punto de vista, y tú bien dijiste, más amplio. Tenemos que hacernos cargo con la relación, digo yo, con esta cultura etílica que tenemos de un consumo excesivo y que nos atraviesa en muchos ámbitos de nuestra vida. A toda nuestra sociedad. Por eso yo hice un alto en el momento en que yo estaba haciendo la presentación cuando decía combatir la cultura alcohólica del país. Ese es un aspecto que va mucho más allá de tomar un auto en un momento en que yo he tomado más de 3 cervezas o incluso mucho más, que es el caso de los jóvenes principalmente. ¿Qué pasa entonces con las campañas que hay que hacer para que como país cambiemos el que las celebraciones se transformen en tomateras, como se conoce comúnmente? A ver, primero partir para hacer un antecedente de la magnitud de lo que tú estás diciendo, que está muy bien descrito, diciendo que hoy en día en Chile mueren más personas y quedan en situación de discapacidad o se enferman más personas por situaciones relacionadas al consumo de alcohol que por cualquier otra enfermedad. Aquí estamos hablando fuera de los accidentes de tránsito. Fuera de los accidentes de tránsito. Si uno ve cuáles son las causas de muerte o cuáles son, uno dice, las relaciones riesgosas asociadas a la mayoría de la enfermedad, ausentismo laboral, violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito, el alcohol le da, como digo yo, cancha de hilado al resto de las enfermedades. Mueren más personas por esta situación relacionada al alcohol que por cáncer, por ejemplo. Bueno, entonces, eso es cuando uno dice, no solamente es esta visión que uno dice, bueno, tomar hasta borrarse, sino que también las cifras que tenemos hoy en día son devastadoras y por lo tanto esta urgencia de hacer este cambio, y por eso se agradece el Parlamento, pero también se agradece que la población lo entiende y valora, y lo valora desde un punto de vista no solamente decir aquí me están restringiendo mis libertades para tomar la decisión de cuánto tomo y qué es lo que hago después que tomo, sino que entienden que todas las medidas que se han empezado a tomar y se van a seguir tomando y multiplicando van en pos de cuidar a todos los chilenos, para todos los chilenos. Que en el fondo es una medida de autoprotección. Exactamente. Llevándolo a términos simples, de ahí va la pregunta inicial, uno podría pensar hoy, tomándose más de 3 cervezas, más de 4 cervezas, la verdad es que no tengo el número exacto a cuánto equivale el 0,5 que está todavía en la normativa hasta marzo, que va a cambiar a 0,3. Ya en el caso de ser fiscalizado por Carabineros tendría una pena, tendría una multa e incluso si es reincidente una suspensión de licencia. Pero hay mucha de esa gente que de todas maneras, conociendo esa legislación, que conoce que más de tantas cervezas, tantas copas de vino, etcétera, lo van a fiscalizar e incluso lo pueden llevar a la comisaría, etcétera, pasar un mal fin de semana, una mala noche, etcétera. De todas maneras, bebe en exceso y conduce después de haber bebido en exceso. Si esa gente lo conoce ahora, ¿por qué tendría que cambiar a futuro, con una norma más estricta, su conducta? A ver, nosotros hicimos un estudio antes de comenzar este proceso y le preguntamos a las personas, cuando hablas de un grupo de personas siempre tienes diferentes grupos, ¿ya? Tienes el grupo que es el mayoritario, que son las personas que consumen 2 o 3 copas de vino, después manejan, y tienes un grupo que es minoritario, que son los que realmente beben y siempre que beben y beben mucho conducen, que es el grupo más problemático. ¿Minoritario cuánto? ¿Minoritario? ¿Equivale a cuánto de la gente que efectivamente...? Hoy en día las personas que conducen de manera severa y conducen estando bajo estado de ebriedad es alrededor del 15% de la población, ¿ya? Es un porcentaje alto. Es un porcentaje alto, es menor que el resto y es el más duro, es el más complejo.
En el grupo mayoritario, que son las personas que dicen, bueno, yo salí, me tomé un cóctel con unos amigos, tomé 3 vasos de vino, el pisco sour, es lo típico y que efectivamente hoy en día también marca. Cuando nosotros aproximamos y vimos cuál era la impresión que tenían, junto con valorar muy positivamente una iniciativa de bajar, también estaba esta impresión de yo puedo tomar, independiente de la ley que haya, porque lo más probable es que no me fiscalicen. ¿Ya? Entonces ahí teníamos un primer problema como país diciendo, bueno, ¿cuál es la magnitud que tenemos de fiscalización? O sea, todos te decían, mira, la probabilidad que me pare, nunca en mi vida, hay gente que te decía, yo llevo 5 años manejando, y nunca, o 10, o 15, y nunca me han parado para medir el nivel de alcohol. O sea, hablemos de la fiscalización, pero antes yo te quiero preguntar por lo que tú señalabas, pasó como nada, pero ¿cuál es el grupo duro, efectivamente? Bueno, y tenemos este grupo duro que son personas que no tienen, porque tienen un alcoholismo, y eso hay que decirlo, al final del día hay una enfermedad, hay una condición de adicción detrás de ese nivel de consumo. No es solamente el consumidor social, sino que hay una persona que tiene una enfermedad, que no se da cuenta, que es necesario parar y que maneja muy malas condiciones. Ese grupo duro, efectivamente, lo pueden fiscalizar, le pueden quitar las licencias, lo pueden tener en la comisaría y lo más probable que no cambie su conducta. Y por lo tanto, hoy en día el tema de aumentar las sanciones, por un lado que ya quedó aprobado en esta ley de decir a ti te pueden quitar en tu primera detención tu licencia a conducir por 3 meses y así progresivamente hasta quedar inhabilitado por vida, va de la mano con un segundo proyecto que se va a empezar a discutir y se va a presentar en marzo, que aumenta las penas de cárceles de manera importante para este grupo que es más problemático. Ahora, ¿en cuánto a fiscalización entonces para ese grupo duro, pero también para el resto de la población? Aquellos que han salido 1000 veces o que le ha tocado muchas fiestas salir con exceso de alcohol, pero no le ha tocado jamás que lo detenga una patrulla policial, etcétera. ¿Cuáles son los porcentajes de detención de fiscalización en relación a la gente que efectivamente está más o menos delimitada como aquella que sale en esas condiciones? Mira, la cifra que nosotros tenemos es que actualmente al año se hacen 40.000 fiscalizaciones de personas que conducen, porque como uno no sabe cuál es el porcentaje de personas, o sea, uno puede decir, mira, de todas las que conducen, un 80% más o menos toma alcohol y de eso un 60% son los que uno podría fiscalizar. Pero cuando uno ve el general, en el fondo, los países exitosos, como cuando un carabinero detiene a una persona no sabe si bebió o no, uno dice, debería haber una fiscalización por licencia a conducir al año, ¿ya? O sea, la gente tendría que estar en su cabeza de que es altamente probable que a mí, al menos una vez al año, me hagan un control de alcohol. ¿Y eso no ocurre? Eso no ocurre. En Chile hoy en día tenemos 5.000 licencias de conducir y las estadísticas que nosotros tenemos de Carabineros de Chile es que se hacen 40.000 fiscalizaciones, ¿ya? Entonces, este es otro punto que nosotros empezamos a trabajar de manera muy fuerte y tengo que reconocer, muy comprometida con el Ministerio de Transporte y Carabineros de Chile, de decir cómo nosotros logramos progresivamente ir aumentando este número para aproximarnos a este estándar, que es el óptimo, en donde a las personas no le quepa ninguna duda que su probabilidad de ser fiscalizado se reventó. O sea, hoy en día es casi seguro que una vez al año. Y ahí estamos trabajando en 2 puntos, principalmente va a ser como bien clara. En primer lugar, ¿qué es lo que sucede en los operativos de fiscalización de alcohol? Ya en otros países lo que se ha ido haciendo es que se ha ido especializando y focalizando que cuando tú estás controlando conducción bajo el efecto del alcohol, tú estás controlando conducción bajo el efecto del alcohol y no estás fiscalizando en estos operativos específicos de alcohol una serie de otras cosas, como es, en el fondo, si el auto tiene orden de detención, si hay orden de detención o arraigo de la persona que conduce, si tiene el permiso de circulación, etcétera, etcétera. A ver, eso es para agilizar el proceso de manera que más gente pueda ser fiscalizada. Claro. Porque de otra manera entramos a otro problema, que es la cantidad de carabineros disponibles para ejercer. Bueno, por eso, porque hoy en la prensa se ha levantado diciendo, bueno, si el estándar es una fiscalización al año por licencia, y los carabineros que tenemos sabemos que tienen múltiples funciones, como ellos bien describen, una situación que después que hay todas las leyes que se aprueban, finalmente se termina la ley diciendo carabinero es el encargado de velar por el adecuado cumplimiento. Nosotros dijimos, no podemos hacer una apuesta a tener que depender de la multiplicación o el aumento significativo de carabineros, sino que nosotros entramos a mirar los procedimientos en las fiscalizaciones de alcohol. Y ahí 2 puntos lo que yo te digo. Por un lado, cuando se está fiscalizando alcohol, y esto es lo que va a empezar a suceder en todo el país con estos operativos especiales de fiscalización de alcohol, solamente va a ser alcohol.
las personas en otros países se detienen de grupos de 10 vehículos, bajan el vidrio, ni siquiera se bajan ellos, y soplan. Y la mayoría no marca, siguen. Los que marcan ya empiezan en un procedimiento diferente. Pero ahí hay un tema que estamos trabajando y que hay que cambiar para hacer la cantidad y el número de personas a fiscalizar mucho más efectivo. Y otro tema que estamos trabajando y que nos ha dado muy buen resultado, nosotros nos dimos cuenta también que parte de la problemática tenía que ver que cuando carabineros fiscalizaban, ponían su punto de control, y si tenían, visto desde su punto de vista y muy bien entendido, entre comillas, la mala suerte de que la primera persona que fiscalizaban estaba bajo el efecto del alcohol, y eso significaba que tenían que llevarlo a la posta o al servicio de urgencia para que le hicieran la alcoholemia, que es el examen de sangre, perdían a los 2 minutos de haber empezado la fiscalización su punto de control. Eso significa más adelante también un cambio en la legislación, de manera que el alcotest, el que se hace efectivamente en la calle, es el que sirva como prueba, pero de eso hablamos más adelante porque estamos llegando casi a los comerciales. Falta un montón de temas que conversar, entre ellos el de la prevención, que es muy importante también. Vamos a comerciales y regresamos.